339. Enfermedad de la vesícula biliar y las vías biliares. Fisiología de la producción y el flujo de bilis. Secreción y composición de la bilis. La bilis, formada en los lobulillos hepáticos, es segregada en una compleja red de canalículos, conductillos y conductos biliares que discurren al lado de los linfáticos, de las ramas de la vena porta y de la arteria hepática en los espacios portales situados entre los lobulillos hepáticos. Dichos conductos biliares interlobulillares confluyen en otros conductos de mayor calibre, los cuales a su vez se juntan para formar los conductos hepáticos izquierdo y derecho, de cuya unión surge el conducto hepático común. Este es enlazado por el conducto cístico para dar lugar al colédoco, que desemboca en el duodeno, a menudo tras haberse unido con el conducto pancreático principal, por la ampolla de Vater. La bilis hepática es un líquido isotónico, cuya composición electrolítica es similar a la del plasma. La composición electrolítica de la bilis vesicular difiere de la bilis hepática, porque gran parte de los aniones inorgánicos, cloruro y bicarbonato, han sido eliminados por reabsorción a través del epitelio de la vesícula biliar. Como resultado de la reabsorción de agua, la concentración de solutos totales en la bilis aumenta de 3 a 4 gramos 100 mililitros en la bilis hepática y 10 a 15 gramos 100 mililitros en la vesicular. Los principales solutos que componen la bilis, según su porcentaje molar, son los ácidos biliares, 80%, lecitina y cantidades menores de otros fosfolípidos, 16%, y colesterol no esterificado, 4%. En el estado litógeno, la cifra de colesterol puede alcanzar 8 a 10%. Otros constituyentes son la bilirrubina conjugada, proteínas, inmunoglobulinas, albúmina, metabolitos de hormonas y otras proteínas metabolizadas en el hígado, electrolitos, moco y a menudo fármacos y sus metabolitos. La secreción total diaria de bilis hepática es de 500 a 600 mililitros. Muchas sustancias captadas o sintetizadas por los hepatocitos se secretan en los canalículos biliares. La membrana canalicular forma microvellosidades y se asocia a microfilamentos de actina, microtúbulos y otros elementos contráctiles. Antes de su secreción en la bilis, muchas sustancias captadas por los hepatocitos se conjugan, en tanto que otras, como los fosfolípidos, una parte de los ácidos biliares primarios y parte del colesterol, son sintetizados de nuevo en el hepatocito. Existen 3 mecanismos importantes para la regulación del flujo biliar. 1. Transporte activo de los ácidos biliares de los hepatocitos a los canalículos. 2. Transporte activo de otros aniones orgánicos. Y 3. Secreción colangiocelular. Este último fenómeno es regulado por secretina y depende del monofosfato de adenosina cíclico, y en última instancia induce la secreción de sodio y bicarbonato al interior del conductillo. La secreción vectorial activa de los constituyentes biliares procedentes de la sangre porta al interior de los conductillos biliares es impulsada por un conjunto de sistemas de transporte polarizados en los dominios vasolateral, sinusoidal y canalicular de la membrana plasmática del hepatocito. En el ser humano se han clonado 2 sistemas de captación de sales biliares por sinusoides, el cotransportador de sodio-taurocolato, NTCP, SLC10A1, y las proteínas que transportan aniones orgánicos, o ATP, que también portan diversos aniones orgánicos que no corresponden a sales biliares. Se han identificado varios sistemas de transporte canalicular que dependen de ATP, bombas de exportación, proteínas transportadoras de secuencias de aminoácidos que se unen al ATP, también conocidas como transportadores ABC, y de ellos los más importantes son la bomba de exportación de sales biliares, BCEP, ABCB11, la bomba de exportación de conjugados, MRP2, ABC2, que regula la excreción canalicular de diversos conjugados anfitrionios formados por la conjugación de fase 2,
monoglucurónidos y diglucurónidos de bilirrubina y fármacos. La bomba de exportación de múltiples fármacos, MDR1, ABCB1, que actúa en compuestos catiónicos hidrófobos, y la bomba de exportación de fosfolípidos, MDR3, ABC4. Dos hemitransportadores ABCG5-G8, que actúan en pareja, constituyen el transportador de colesterol y fitoesterol canaliculares. La F1C1, ATP8B1, es una transferasa de aminofosfolípido, FLIPasa, esencial para mantener la asimetría del lípido de la membrana canalicular. La membrana de los conductillos también contiene sistemas de transporte independientes de ATP, como la isoforma 2, AE2, SLC4A2, del intercambiador de aniones Cl-HCO3 para la secreción de bicarbonato por los conductillos. En el caso de la mayor parte de estos transportadores, se han identificado defectos genéticos que se manifiestan por diversas formas de colestasis o defectos de la excreción de bilis. La F1C1 se encuentra defectuosa en la colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 1, PFIC1, y en la colestasis intrahepática recurrente benigna tipo 1, BRIC, que provoca ablación de todas las demás funciones del transportador que dependen del ATP. La BCEP es defectuosa en PFIC2 y BRIC2. Las mutaciones de MRP2, ABC2, producen el síndrome de Dubin-Johnson, una forma hereditaria de hiperbilirrubinemia conjugada, capítulo 331. Una MDR3, ABC4, defectuosa, causa PFIC3. Los ABCG5-G8, semitransportadores canaliculares del colesterol y otros esteroles neutrales, están defectuosos en la citoesterolemia. El regulador transmembranario de la fibrosis quística, CFTR, ABC7, situado en las células epiteliales de las vías biliares, pero no en las membranas canaliculares, se encuentra defectuoso en la fibrosis quística, lo cual se acompaña de alteraciones en la regulación del pH colangiocelular durante la formación de biliotillos y hepatopatía colestásica crónica, lo que llega a ser causa de cirrosis biliar. Ácidos biliares. Los ácidos biliares primarios, cólico y queno-desoxicólico, se sintetizan en el hígado a partir de colesterol. Son conjugados con glicina o taurina y se excretan a la bilis. Los ácidos biliares secundarios, desoxicolato y litocolato, se forman en el colon como metabolitos bacterianos de los ácidos biliares primarios. Sin embargo, el ácido litocólico se absorbe mucho menos en el colon que el ácido desoxicólico. Otro ácido biliar secundario, que se detecta en muy pequeñas cantidades, es el ácido ursodesoxicólico, un estereoisómero del quenodesoxicolato. En la bilis normal, la proporción entre conjugados de glicina y taurina es de alrededor de 3:1. Los ácidos biliares son moléculas parecidas a detergentes que en solución acuosa y por encima de una concentración crítica de alrededor de 2 milimoles, forman agregados moleculares denominados micelas. El colesterol solo es poco soluble en medios acuosos, y su solubilidad en la bilis depende tanto de la concentración de lípidos como de la relación molar porcentual de ácidos biliares y lecitina. Los índices normales de estos componentes favorecen la formación de micelas mixtas solubilizadoras, en tanto que los índices anormales favorecen la precipitación de cristales de colesterol en la bilis a través de una fase de cristal líquido intermedio. Además de facilitar la excreción biliar de colesterol, los ácidos biliares son necesarios para la absorción normal de las grasas alimentarias en el intestino, por medio de un mecanismo de transporte micelar, capítulo 318. Los ácidos biliares son también un promotor fisiológico del flujo biliar hepático y un estímulo para el transporte de agua y de electrolitos en el intestino delgado y el colon. Circulación enterohepática. En condiciones normales, el organismo conserva muy bien los ácidos biliares.
Los ácidos biliares no conjugados y en menor grado también los conjugados se absorben por difusión pasiva a lo largo de todo el intestino. Sin embargo, en términos cuantitativos, es mucho más importante para la recirculación de las sales biliares el mecanismo de transporte activo de ácidos biliares conjugados en el íleon distal, capítulo 318. Los ácidos biliares reabsorbidos penetran en la sangre portal y son captados pronto por los hepatocitos, que los vuelven a conjugar y a excretar a la bilis, circulación enterohepática. La cantidad total de ácidos biliares en el organismo es de 2 más menos 4 gramos. Durante la digestión de una comida, esta dotación sufre al menos 1 o más ciclos enterohepáticos, según el volumen y la composición de la comida. En condiciones normales, la reserva de ácidos biliares circula casi 5 a 10 veces al día. En el intestino se absorbe cerca del 95% de los ácidos biliares, de modo que la pérdida fecal de estos oscila entre 0.2 gramos a 0.4 gramos por día. En el estado estable, esta pérdida fecal se compensa con una síntesis equivalente de ácidos biliares en el hígado, por lo que el contenido corporal total de ácidos biliares permanece estable. Los ácidos biliares en el intestino liberan factor de crecimiento de fibroblastos 19 hacia la circulación, el cual se transporta al hígado, donde inhibe la síntesis de ácidos biliares a partir del colesterol mediante la inhibición de la enzima limitante de la velocidad de reacción del citocromo P450 7A1, CYP7A1, y también favorece la relajación de la vesícula biliar. Aunque la pérdida de sales biliares por las heces suele ser compensada por un aumento de la síntesis hepática, la capacidad máxima de síntesis es de alrededor de 5 gramos por día y puede resultar insuficiente para sustituir las reservas de ácidos biliares si existe un trastorno pronunciado de la reabsorción intestinal de sales biliares. La expresión de los transportadores ABC en la circulación enterohepática y de las enzimas que limitan la velocidad de la síntesis de ácidos biliares y colesterol son reguladas en forma coordinada por receptores nucleares, que constituyen factores de transcripción activados por ligandos. La bomba que exporta sales biliares hepáticas, BSEP, ABCB11, es estimulada por el receptor X-farnesoide, FXR, sensor de ácidos biliares que también reprime la síntesis de ácidos biliares. La expresión del transportador de colesterol ABCG5/G8 es estimulada por el receptor X hepático, LXR, que es un sensor de oxisterol. Funciones de la vesícula biliar y de los esfínteres. Durante el ayuno, el esfínter de Oddi constituye una zona de resistencia de alta presión al paso de la bilis procedente del conducto colédoco al duodeno. Esta contracción tónica sirve para 1. Impedir el reflujo del contenido duodenal a los conductos biliar y pancreático, y 2. Permitir que la vesícula se llene de bilis. El principal factor que controla el vaciamiento de la vesícula es la hormona peptídica colecistoquinina, que es liberada por la mucosa duodenal en respuesta a la ingestión de grasas y aminoácidos. Los efectos de la colecistoquinina son 1. Contracción potente de la vesícula, 2. Disminución de la resistencia del esfínter de Oddi, y 3. Estímulo del flujo de bilis al duodeno. La bilis hepática es concentrada en la vesícula por un proceso de absorción de agua y electrolitos a través de la mucosa que consume energía. Casi toda la reserva de ácidos biliares puede estar acumulada en la vesícula, tras una noche de ayuno, para ser liberada al duodeno con la primera comida del día. La capacidad normal de la vesícula es de casi 30 mililitros de bilis. Enfermedades de la vesícula biliar. Anomalías congénitas. Las anomalías de las vías biliares se observan con alguna frecuencia e incluyen las que afectan el número, tamaño y forma de la vesícula, agenesia vesicular, duplicaciones, vesícula rudimentaria o gigante y divertículos.
El gorro frigio es una entidad clínicamente inocua en la cual un tabique o un pliegue, parcial o completo, separa el fondo del cuerpo de la vesícula. No son raras las anomalías de la posición o de la suspensión de la vesícula, como su situación a la izquierda o intrahepática, su emplazamiento posterior o la vesícula flotante. Este último trastorno predispone a la torsión aguda, el vólvulo o la herniación de la vesícula. Cálculos biliares. Epidemiología y patogenia. Este trastorno es muy frecuente en la mayor parte de los países occidentales. La formación de cálculos biliares se incrementa después de los 50 años de edad. En Estados Unidos, la tercera versión de la National Health and Nutrition Examination Survey, NHNE3, ha revelado que la prevalencia general de cálculos biliares es de 7.9% en varones y de 16.6% en mujeres. La prevalencia fue elevada en latinoamericanos de origen mexicano, 8.9% en varones, 26.7% en mujeres. Intermedia en caucásicos no latinoamericanos, 8.6% en varones, 16.6% en mujeres. Y baja en estadounidenses de raza negra, 5.3% en varones, 13.9% en mujeres. Los cálculos se forman por composición anormal de la bilis. Se dividen en dos tipos principales: cálculos de colesterol y cálculos de pigmento. Los cálculos de colesterol representan más del 90% de todos los cálculos biliares en países occidentales industrializados. Los cálculos biliares de colesterol por lo general contienen más de 50% de monohidrato de colesterol, además de una mezcla de sales biliares, de pigmentos biliares, proteínas y ácidos grasos. Los cálculos pigmentados constan en su mayor parte de bilirrubinato de calcio, contienen menos de 20% de colesterol y se clasifican en tipos negros y pardos. Estos últimos se forman a consecuencia de infecciones biliares crónicas. Cálculos de colesterol y barro biliar. El colesterol es relativamente insoluble en agua y debe experimentar una dispersión acuosa en el seno de las micelas o de las vesículas, para lo cual necesita de la participación de un segundo lípido que lo solubilice. El colesterol y los fosfolípidos son secretados en la bilis en forma de vesículas de capa doble unilaminares, que se convierten en micelas mixtas, formadas por ácidos biliares, fosfolípidos y colesterol por la acción de los ácidos biliares. Si existe un exceso de colesterol en proporción con la cantidad de fosfolípidos y ácidos biliares, las vesículas inestables de colesterol permanecen, agregándose en grandes vesículas multilaminares a partir de las cuales precipitan los cristales de colesterol, figura 339-1. Hay varios mecanismos importantes en la producción de bilis litógena, formadora de cálculos. El más importante es el incremento de la secreción biliar de colesterol. Esto puede ocurrir en caso de obesidad, síndrome metabólico, dietas hipercalóricas y ricas en colesterol o uso de fármacos, por ejemplo, clofibrato, y puede ser consecuencia de 1. Aumento de la actividad de la dehidroximetilglutaril coenzima A reductasa, la enzima que reduce la velocidad de síntesis hepática de colesterol, y de un incremento de la captación hepática de colesterol desde la sangre. En los pacientes con cálculos biliares, el colesterol alimentario incrementa la secreción de colesterol biliar. Esto no ocurre en aquellos individuos sin colelitiasis que consumen dietas ricas en colesterol. Además de factores ambientales como dietas ricas en calorías y en colesterol, los factores genéticos desempeñan una función importante en las enfermedades de las vías biliares. Un estudio extenso sobre los cálculos biliares asintomáticos en gemelos suecos proporcionó datos sólidos indicativos de la intervención de factores genéticos en la patogenia de la litiasis biliar. Los factores genéticos representaron 25%, los factores ambientales compartidos 13% y los factores ambientales individuales 62% de la variación fenotípica entre gemelos monocigotos.
Se ha observado polimorfismo de un solo nucleótido del gen que codifica el transportador hepático de colesterol ABCG5-G8 en 21% de los individuos con cálculos biliares, pero solo en 9% de la población general. Se cree que aumenta la función del transportador de colesterol y contribuye a la hipersecreción del mismo. Se encuentra una alta prevalencia de colecistitis entre los familiares de primer grado de pacientes que la padecen, así como en ciertos grupos étnicos, como los indios americanos y chilenos y los hispanos chilenos. Se ha identificado un rasgo genético común en estas poblaciones por medio del análisis del ácido desoxirribonucleico mitocondrial. En algunos pacientes se observa a veces menor conversión hepática del colesterol en ácidos biliares, lo cual aumenta la relación litógeno/ácidos biliares. Si bien la mayor parte de los cálculos de colesterol tiene un fundamento poligénico, hay causas monogénicas, mendelianas, raras. En fecha reciente, se describió una mutación del gen CYP7A1 que origina deficiencia de la colesterol 7-hidroxilasa, enzima que cataliza la fase inicial del catabolismo del colesterol y la síntesis de ácidos biliares. El estado homocigoto se acompaña de hipercolesterolemia y cálculos biliares. El fenotipo se expresa en el estado heterocigoto, por lo cual las mutaciones en el gen CYP7A1 pueden contribuir a la susceptibilidad a la litiasis biliar por colesterol en la población. Las mutaciones en el gen MDR3, ABCB4, que codifica la bomba de exportación de fosfolípido en la membrana canalicular del hepatocito, pueden originarse presión deficiente de fosfolípidos en la bilis, con lo cual ocurre sobresaturación del colesterol en ella y formación de cálculos de colesterol en la vesícula y en los conductos biliares. Por esta razón, el exceso de colesterol biliar respecto de los ácidos biliares y los fosfolípidos depende en su mayor parte de la hipersecreción del colesterol, pero también puede contribuir la hiposecreción de estos dos elementos, ácidos o fosfolípidos. Otro trastorno más del metabolismo de ácidos biliares que quizá contribuye a la sobresaturación de bilis con colesterol es la mayor conversión de ácido cólico en ácido desoxicólico con sustitución de la reserva de ácido cólico por una reserva más amplia de ácido desoxicólico. Esto puede ser consecuencia de una mayor deshidroxilación del ácido cólico y una mayor absorción del ácido desoxicólico recién formado. La mayor secreción de desoxicolato se acompaña de hipersecreción de colesterol en la bilis. Aunque la sobresaturación de colesterol en la bilis es un requisito importante para la formación de cálculos, no basta por sí sola para desencadenar la precipitación del colesterol in vivo. La mayoría de las personas con bilis sobresaturada no genera cálculos, porque el tiempo necesario para que los cristales de colesterol sufran nucleación y aumenten de tamaño es mayor que el tiempo que permanece la bilis en la vesícula. Un importante mecanismo es la nucleación de los cristales de colesterol monohidratado, que está muy acelerada en la bilis litógena humana. La nucleación acelerada del colesterol monohidratado en la bilis puede deberse a un exceso de factores pronucleadores o a una deficiencia de factores antinucleadores. Algunas glucoproteínas mucínicas y no mucínicas parecen actuar como factores pronucleadores, mientras que las apolipoproteínas A1 y A2 y otras glucoproteínas actúan como factores antinucleadores. Las partículas de pigmento posiblemente participan como factores nucleadores. En un análisis genómico amplio de las concentraciones de bilirrubina sérica, la variante del gen del síndrome de Gilbert de uridina difosfato glucoronil transferasa 1A1, UGT1A1, se asoció con la presencia de enfermedad por cálculos biliares. Como la mayor parte de los cálculos biliares relacionados con la variante UGT1A1 se relacionó con cálculos de colesterol, esos resultados apuntan a la participación de las partículas de pigmento en la patogenia de los cálculos biliares.
Es probable que la nucleación y el crecimiento de los cristales de colesterol monohidratado tengan lugar en el interior de una capa de gel de mucina. La fusión de las vesículas produce cristales líquidos que, a su vez, se nuclean y generan cristales sólidos de colesterol monohidratado. El crecimiento mantenido de los cristales ocurre por nucleación directa de moléculas de colesterol procedentes de las vesículas biliares sobresaturadas, unilaminares o multilaminares. Un tercer mecanismo importante en la formación de los cálculos de colesterol es la hipomotilidad de la vesícula biliar. Si la vesícula vaciara por completo toda la bilis sobresaturada o que contiene cristales, los cálculos no podrían crecer. Un alto porcentaje de pacientes con cálculos biliares presenta alteraciones en el vaciamiento vesicular. Los estudios ecográficos demuestran que estos individuos presentan un mayor volumen vesicular durante el ayuno y también después de una comida de prueba, volumen residual, y que el vaciamiento fraccional después de la estimulación vesicular es menor. La incidencia de cálculos biliares se incrementa en enfermedades relacionadas con vaciamiento infrecuente o alterado de la vesícula biliar, como el ayuno, nutrición parenteral o embarazo, y en pacientes que utilizan fármacos que inhiben la motilidad de la vesícula biliar. El barro biliar es un material mucoso espeso que al microscopio presenta cristales de lecitina-colesterol, cristales de monohidrato de colesterol, bilirrubinato cálcico y hebras de mucina o un gel mucoso. Es característico que el barro biliar se disponga como una capa en forma de media luna en la zona más declive de la vesícula y se identifique por generar ecos característicos en la ecografía. Véase más adelante en este capítulo. La presencia de barro biliar implica la existencia de dos alteraciones. 1. Un trastorno del equilibrio normal entre la secreción vesicular de mucina y su eliminación. Y 2. Nucleación de los solutos biliares. Hay varias observaciones que indican que el barro biliar es un precursor de la litiasis biliar. En un estudio en el cual se realizó un seguimiento prospectivo de 96 pacientes con barro biliar mediante ecografías seriadas, se observó que en 18% el barro biliar desapareció y no reapareció por al menos 2 años. En 60% el barro biliar desapareció para reaparecer después. Se formaron cálculos biliares en 14%, 8% asintomáticos, 6% sintomáticos, y 6% experimentó dolor biliar intenso, con o sin pancreatitis aguda. Se realizó colecistectomía en 12 pacientes, en 6 por dolor biliar secundario a la colelitiasis y en 3 por la presencia de síntomas en sujetos que habían sufrido episodios anteriores de pancreatitis y que tenían barro biliar sin cálculos biliares. La pancreatitis no reapareció en ningún caso después de la colecistectomía. Hay que hacer hincapié en que el barro biliar puede aparecer en relación con trastornos que originen hipomotilidad de la vesícula, como intervenciones quirúrgicas, quemaduras, nutrición parenteral total, embarazo y empleo de anticonceptivos orales, todos los cuales se acompañan de un riesgo mayor de formación de cálculos biliares. Sin embargo, el barro biliar implica sobresaturación de la bilis con colesterol o bilirrubinato de calcio. Hay otras dos situaciones que se asocian a la formación de cálculos de colesterol o de barro biliar. Son el embarazo y la pérdida rápida de peso a través de una dieta con bajo contenido calórico. Durante la gestación, se producen dos cambios fundamentales que contribuyen a crear un estado colelitógeno. 1. Aumento notable de la saturación de colesterol en el tercer trimestre. Y 2. Contracción lenta de la vesícula en respuesta a comidas ordinarias, con lo cual es menor su vaciamiento. La relación causal directa entre el embarazo y estas alteraciones queda refrendada por varios estudios que demuestran la desaparición de estas después del parto. Durante el embarazo, aparece barro biliar en 20 a 30% de las mujeres y cálculos biliares en 5 a 12%. Si bien el barro biliar es un dato frecuente durante la gestación, suele ser asintomático
y por lo general desaparece de manera espontánea luego del parto. Los cálculos biliares son menos frecuentes y suelen causar cólicos biliares. También pueden desaparecer después del parto, al disolverse en forma espontánea cuando la bilis vuelve a estar insaturada de colesterol en el puerperio. Cerca del 10 al 20% de las personas que experimenta una reducción rápida del peso corporal inducida por una dieta muy hipocalórica sufre litiasis biliar. En un estudio realizado con 600 pacientes que siguieron una dieta de 520 kilocalorías por día durante 3 meses, la administración de ácido ursodesoxicólico en dosis de 600 miligramos por día resultó muy eficaz para evitar la formación de cálculos biliares. Solo 3% de los que recibieron ácido ursodesoxicólico presentó cálculos, a diferencia del 28% de los pacientes tratados con placebo. En pacientes con obesidad tratados con banda gástrica, 500 miligramos día de ácido ursodesoxicólico redujeron el riesgo de formación de cálculos biliares de 30 a 8% en un periodo de vigilancia de 6 meses. En resumen, la colelitiasis de colesterol se produce como consecuencia de una serie de trastornos. 1. Sobresaturación de la bilis por colesterol. 2. Nucleación de colesterol monohidratado con retención posterior de cristales y crecimiento del cálculo. Y 3. Alteración de la función motora de la vesícula con retraso en su vaciamiento y estasis biliar. En el cuadro 339-1 se señalan otros factores importantes que predisponen a la formación de cálculos de colesterol. Cálculos de pigmento. Los cálculos de pigmento negro están compuestos de bilirrubinato cálcico puro o complejos similares a polímeros con calcio y glucoproteínas de mucina. Son más frecuentes en individuos que tienen estados hemolíticos crónicos, con aumento de la bilirrubina conjugada en la bilis, cirrosis hepática, síndrome de Gilbert y fibrosis quística. Los cálculos vesiculares en individuos con enfermedades o extirpación del íleon o derivaciones de este segmento, por lo común son también de pigmento negro. La recirculación enterohepática de bilirrubina contribuye a su patogenia. Los cálculos pardos están compuestos de sales de calcio con bilirrubina no conjugada y diversas cantidades de colesterol y proteínas. Son producto de la presencia de mayores cantidades de bilirrubina no conjugada insoluble en la bilis, que se precipita para formar cálculos. La desconjugación del monoglucurónido o el diglucurónido de bilirrubina, ambos compuestos solubles, puede estar regulada por la glucuronidasa beta endógena, pero también suele deberse a hidrólisis alcalina espontánea. En ocasiones, la enzima también se genera cuando la bilis está infectada en forma crónica por bacterias, y estos cálculos son pardos. La formación de cálculos biliares pigmentarios es muy notoria en personas de origen asiático y con frecuencia se asocia a infecciones del árbol biliar. Cuadro 339-1. Diagnóstico. Los métodos disponibles para el diagnóstico de colelitiasis y de otras enfermedades de la vesícula biliar se detallan en el cuadro 339-2. La ecografía de la vesícula es un método muy exacto para el diagnóstico de colelitiasis y ha sustituido a la colecistografía oral, figura 339-2A. Es posible identificar con seguridad cálculos biliares de hasta 1.5 milímetros de diámetro, siempre que se apliquen criterios firmes, por ejemplo, sombreado acústico de las opacidades presentes en el interior de la vesícula que se modifica por efecto de la gravedad cuando el paciente se mueve. En los centros médicos de referencia, las tasas de falsos positivos y de falsos negativos de la ecografía en aquellos pacientes con cálculos biliares oscilan entre 2 y 4%. El barro biliar es un material de baja actividad ecógena que tiene como característica la formación de una capa en la zona más declive de la vesícula. Esta capa se mueve con los cambios posturales, pero no genera sombra acústica. Estas dos características diferencian el barro biliar de los cálculos. La ecografía también puede servir para valorar el vaciamiento de la vesícula.
La radiografía simple de abdomen permite detectar cálculos biliares si contienen el suficiente calcio para ser radioopacos, 10 a 15% de los cálculos de colesterol y mixtos, y alrededor del 50% de los cálculos pigmentarios. La radiografía simple también puede ayudar al diagnóstico de colecistitis enfisematosa, vesícula de porcelana, leche cálcica e íleo biliar. Históricamente, la colecistografía oral fue un método útil para diagnosticar cálculos vesiculares, aunque ha sido sustituida en gran medida por la ecografía y se considera obsoleta. Se puede usar para valorar el libre tránsito en el conducto cístico y el vaciamiento vesicular. Además, por medio de esta técnica, se puede definir el tamaño así como el número de los cálculos y al mismo tiempo saber si están calcificados. Los radiofármacos del tipo de los ácidos iminodiacéticos N-conjugados, HIDA, DIDA, DICIDA, etc., marcados con tecnesio 99, son extraídos en forma rápida de la sangre y excretados a través del árbol biliar en grandes concentraciones, incluso en presencia de incrementos leves o moderados de bilirrubina sérica. La imposibilidad de rellenar la vesícula, aunque se consiga visualizar las vías biliares, puede indicar obstrucción del conducto cístico, colecistitis aguda o crónica o ausencia quirúrgica de la vesícula. Estas pruebas de imagen encuentran su mejor aplicación en el diagnóstico de la colecistitis aguda. Síntomas de colelitiasis. Los cálculos biliares suelen producir síntomas si originan inflamación u obstrucción después de emigrar hasta el conducto cístico o alcanzar el conducto colédoco. El signo más específico de la litiasis vesicular es el cólico biliar, que a menudo es un dolor constante y prolongado. Véase más adelante. La obstrucción del conducto cístico o colédoco por un cálculo produce un aumento de la presión intraluminal y distensión de la víscera, que no puede aliviarse por contracciones biliares reiteradas. El dolor visceral resultante suele ser intenso y sostenido, o se manifiesta como una sensación de presión en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho, que con frecuencia se irradia hacia la región interescapular, la escápula derecha o el hombro. El cólico vesicular o biliar surge en forma muy repentina y su gran intensidad persiste a veces de 30 minutos a 5 horas, para ceder poco a poco o con rapidez. Es constante y no intermitente, como sugeriría el término cólico, que en realidad habría que considerar como un nombre equívoco, aunque de uso muy amplio. El episodio de dolor vesicular que persiste más de 5 horas debe despertar la sospecha de colecistitis aguda. Véase más adelante. Los episodios de dolor vesicular suelen acompañarse de náusea y vómito. El incremento de la bilirrubina sérica, la fosfatasa alcalina o de ambas sugiere la presencia de un cálculo en el colédoco. La fiebre o los escalofríos con dolor vesicular suelen señalar una complicación como colecistitis, pancreatitis o colangitis. Es importante no confundir con este dolor la presencia de plétora epigástrica vaga, dispepsia, eructos o flatulencia, en particular después de consumir una comida grasosa. Estos síntomas pueden ser referidos por personas con colelitiasis o sin ella, pero no son específicos de los cálculos biliares. El cólico vesicular puede ser desencadenado por el consumo de una comida grasosa, por comer en abundancia después de un ayuno prolongado o por una comida normal. Suele ser nocturno y ocurre a las pocas horas de acostarse. Evolución. El descubrimiento de colelitiasis en un paciente asintomático o cuyos síntomas no son atribuibles a la propia colelitiasis es un problema clínico habitual. Alrededor de 60 a 80% de las personas con cálculos biliares asintomáticos permanece sin síntomas en periodos de vigilancia de hasta 25 años. La probabilidad de desarrollar síntomas en los 5 años siguientes al diagnóstico es de 2 a 4% por año y disminuye en los años sucesivos en 1 a 2%. La incidencia anual de la complicación es de casi 0.1 a 0.3%.
Se comprobó que los pacientes que permanecían asintomáticos al cabo de 15 años raras veces presentaban síntomas en el seguimiento posterior, y la mayoría de los enfermos que experimentó complicaciones de su colelitiasis presentó síntomas previos de alarma. En diabéticos con cálculos asintomáticos se ha llegado a conclusiones similares. El análisis de decisiones ha sugerido que 1. El riesgo acumulado de muerte por colelitiasis en la que se mantiene una actitud expectante es bajo, y 2. No se recomienda la colecistectomía profiláctica. Las complicaciones que exigen colecistectomía son mucho más frecuentes en personas con cálculos biliares que han presentado síntomas de cólico biliar. Los pacientes en quienes se detectaron los cálculos en la juventud son más propensos a sufrir síntomas de colelitiasis que aquellos en que el diagnóstico inicial se realizó después de los 60 años. Los sujetos con diabetes mellitus y colecistitis tal vez sean más vulnerables a las complicaciones infecciosas, pero la magnitud del riesgo de complicaciones biliares sépticas en los pacientes diabéticos no está por completo definida. Tratamiento. Cálculos biliares. Tratamiento quirúrgico. El riesgo de que aparezcan síntomas o complicaciones que precisen tratamiento quirúrgico es bastante bajo. Ver antes, en la mayoría de los pacientes con cálculos biliares asintomáticos. Por tanto, la recomendación de someterse a una colecistectomía en caso de colelitiasis quizá debe basarse en el análisis de 3 factores. 1. Presencia de síntomas con la frecuencia e intensidad suficientes para interferir en las actividades normales del paciente. 2. La existencia de una complicación previa de colelitiasis, como colecistitis aguda, pancreatitis, fístula biliar, etc. O 3. La existencia de una o más enfermedades que expongan al paciente a un riesgo alto de complicaciones de la colelitiasis, por ejemplo, vesícula calcificada o de porcelana, o un episodio previo de colecistitis aguda con independencia de la situación sintomática en el momento en que se realiza la valoración. Los pacientes con cálculos muy grandes, 3 centímetros de diámetro, o los que albergan cálculos en una vesícula con una anomalía congénita, deben considerarse también elegibles para una colecistectomía profiláctica. Aunque la edad temprana es un factor preocupante en sujetos con colelitiasis asintomática, en la actualidad pocos expertos recomendarían la colecistectomía sistemática en todos los pacientes jóvenes con cálculos biliares asintomáticos. La colecistectomía laparoscópica es un método con penetración mínima para extirpar la vesícula y sus cálculos. Debido a que reduce mucho la estancia hospitalaria y a su bajo costo, este es el método de elección en la mayoría de los enfermos referidos para colecistectomía programada. A partir de varios estudios que involucran más de 4.000 pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, surgen los siguientes 4 puntos clave. 1. Ocurren complicaciones en casi 4% de los pacientes. 2. Hay conversión a la laparotomía abierta en 5% de los casos. 3. La tasa de defunción es notablemente baja, menos de 0.1%. Y 4. La tasa de lesiones es baja, 0.2 a 0.6%, y es comparable con la que se encuentra en la colecistectomía abierta. Estos datos indican por qué la colecistectomía laparoscópica se ha convertido en el método de elección para tratar la colelitiasis sintomática. Tratamiento médico. Disolución de los cálculos biliares. En pacientes muy bien seleccionados con vesícula funcional y con cálculos radiotransparentes con diámetro menor a 10 milímetros, puede lograrse una disolución completa en alrededor del 50% de los casos al cabo de 6 meses a 2 años. Para obtener un buen resultado en un tiempo razonable, este tratamiento debe restringirse para los cálculos radiotransparentes menores de 5 milímetros de diámetro. La dosis de ácido ursodesoxicólico debe ser de 10 a 15 miligramos kilogramo día. Los cálculos que miden más de 10 milímetros rara vez se disuelven. Los cálculos de pigmento no responden al tratamiento con ácido ursodesoxicólico.
Quizá no más de 10% de los pacientes con colelitiasis sintomática sea elegible para este tratamiento. En ellos, además, se agrega el frustrante problema de la recidiva de los cálculos, 30 a 50% en un seguimiento de 3 a 5 años, y el inconveniente de tener que tomar un fármaco costoso hasta por 2 años. Las ventajas y el éxito de la colecistectomía laparoscópica han reducido en gran medida la disolución de los cálculos en aquellos pacientes que no desean la cirugía o no son elegibles para someterse a una colecistectomía programada. Sin embargo, los enfermos con cálculos biliares de colesterol que presentan coledocolitiasis recidivante después de una colecistectomía deben recibir tratamiento prolongado con ácido ursodesoxicólico. Colecistitis aguda y crónica. Colecistitis aguda. La inflamación aguda de la pared vesicular suele presentarse tras la obstrucción del conducto cístico por un cálculo. La respuesta inflamatoria puede desencadenarse por 3 factores. 1. Inflamación mecánica, producida por el aumento de la presión intraluminal y la distensión, con la subsiguiente isquemia de la mucosa y de la pared vesicular. 2. Inflamación química originada por la liberación de lisolecitina, debida a la acción de la fosfolipasa sobre la lecitina de la bilis, y por otros factores hísticos locales. Y 3. Inflamación bacteriana, que puede intervenir en 50 a 85% de los pacientes con colecistitis aguda. Los microorganismos identificados con mayor frecuencia en los cultivos de la bilis de estos pacientes son Escherichia coli y especies de Klebsiella, Streptococcus y Clostridium. A menudo, la colecistitis aguda comienza como un cólico biliar que empeora de manera progresiva. Cerca del 60 al 70% de los pacientes refiere haber padecido ataques que se resolvieron de manera espontánea. Conforme avance el episodio, el dolor de la colecistitis aguda se hace más generalizado y afecta todo el cuadrante superior derecho del abdomen. Como en el cólico biliar, el dolor de la colecistitis puede irradiarse a la zona interescapular, a la escápula derecha o al hombro. A veces se hacen aparentes los signos de inflamación peritoneal, como el incremento del dolor con la percusión o al respirar hondo. El paciente está anoréxico y con frecuencia tiene náusea. El vómito es relativamente frecuente y puede causar síntomas y signos de reducción de volumen vascular y extravascular. La ictericia es poco común al comienzo de la colecistitis aguda, aunque es posible que se presente cuando el edema inflamatorio afecta las vías biliares y los ganglios linfáticos circundantes. Es característica la fiebre de grado bajo, pero no comunes los escalofríos. La palpación del cuadrante superior derecho es dolorosa casi siempre. En 25 a 50% de los pacientes se palpa una vesícula biliar distendida y dolorosa. La inspiración profunda o la tos mientras se está realizando la palpación subcostal en el cuadrante superior derecho suele aumentar el dolor y detener los movimientos respiratorios, signo de Murphy. Es frecuente que exista signo de rebote localizado en el cuadrante superior derecho, lo mismo que distensión abdominal y disminución de los ruidos intestinales, como consecuencia de íleo paralítico, pero no suele haber signos peritoneales generalizados ni rigidez abdominal, salvo que haya ocurrido perforación. El diagnóstico de colecistitis aguda suele basarse en una anamnesis característica y en la exploración física. La tríada de dolor en cuadrante superior derecho de comienzo brusco, fiebre y leucocitosis es muy sugerente. Lo habitual es detectar una leucocitosis de 10.000 a 15.000 células por microlitro, con desviación a la izquierda de la fórmula leucocítica. La bilirrubina sérica se incrementa un poco, menos de 85.5 milimol por litro, 5 miligramos por 100 mililitros, en menos de la mitad de los pacientes, mientras que alrededor del 25% muestra ligeras elevaciones de las aminotransferasas séricas, en general menos de 5 veces el máximo normal. La ecografía muestra cálculos en 90 a 95% de los casos y ayuda a detectar signos de inflamación de la vesícula biliar,
algunos de los cuales son engrosamiento de la pared, líquido pericolecístico y dilatación de las vías biliares. La gamografía biliar, por ejemplo con IDA, puede confirmar el diagnóstico si se visualiza la vía biliar sin que aparezca la vesícula. Alrededor del 75% de los pacientes que se someten a tratamiento médico experimenta remisión de los síntomas agudos al cabo de 2 a 7 días tras la hospitalización. Sin embargo, en el 25% restante aparece alguna complicación de la colecistitis a pesar del tratamiento conservador. Véase más adelante. En estas circunstancias hay que proceder en forma rápida a la intervención quirúrgica. Del 75% de los pacientes con colecistitis aguda que experimentó remisión de los síntomas, alrededor del 25% sufre una remisión de la colecistitis antes de un año y 60% sufrirá al menos un nuevo ataque de colecistitis en los 6 años siguientes. En vista de la evolución de la enfermedad, la colecistitis aguda exige tratamiento quirúrgico precoz siempre que sea posible. El síndrome de Mirici es una complicación rara en la que un cálculo vesicular se impacta en el conducto cístico o el cuello de la vesícula, con lo cual comprime el colédoco, lo obstruye y origina ictericia. En la imagen ecográfica se identifican cálculos que están por fuera del conducto hepático. Por medio de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, figura 339-2B, o colangiografía transhepática percutánea, o colangiopancreatografía por resonancia por lo común, se podrá demostrar la compresión extrínseca y característica del colédoco. La intervención quirúrgica consiste en extraer el conducto cístico, la vesícula afectada y el cálculo impactado. El diagnóstico preoperatorio del síndrome es importante para no lesionar el colédoco. Colecistitis alitiásica. En 5 a 10% de pacientes con colecistitis aguda no se detecta en la intervención quirúrgica obstrucción alguna del conducto cístico por un cálculo. En más de la mitad de estos casos, no se encuentra alguna explicación para esta inflamación aliteásica. Existe un riesgo muy alto de sufrir una colecistitis alitiásica asociada a traumatismos o quemaduras graves, en el puerperio de un parto prolongado o en el posoperatorio de cirugías grandes, ortopédicas o de otro tipo, que no involucren al árbol biliar. Puede complicar periodos de hiperalimentación parental prolongados. En algunos de estos enfermos, la causa es barro biliar en el conducto cístico. Otros factores desencadenantes son vasculitis, adenocarcinoma obstructivo de la vesícula, diabetes mellitus, torsión de la vesícula, infecciones bacterianas inusuales de la vesícula, por ejemplo, por leptospira, streptococcus, salmonella o vibrio cólera, e infestaciones parasitarias vesiculares. También se puede observar colecistitis alitiásica en otros procesos de enfermedad generalizados, sarcoidosis, enfermedades cardiovasculares, tuberculosis, sífilis, actinomicosis, etc. Aunque las manifestaciones clínicas de la colecistitis alitiásica son indiferenciables de las de la colecistitis con cálculos, el cuadro de una enfermedad grave subyacente complicada con inflamación aguda de la vesícula es característico de la enfermedad alitiásica. La ecografía, la tomografía y los estudios con radionúclidos que ponen de manifiesto una vesícula agrandada, tensa y estática, sin ningún cálculo y con vaciamiento deficiente por periodos largos, pueden ayudar a establecer el diagnóstico en algunos casos. La frecuencia de complicaciones en la colecistitis alitiásica es mayor que en la litiásica. El éxito del tratamiento de la colecistitis alitiásica aguda depende sobre todo del diagnóstico y la intervención quirúrgica oportunos, y se debe prestar especial atención a los cuidados posoperatorios. Colecistopatía alitiásica. La dismotilidad de la vesícula biliar puede originar dolor recurrente en individuos sin cálculos vesiculares. Se puede utilizar el octapéptido de colecistocinina en goteo intravenoso para medir la fracción de expulsión vesicular durante la gamografía vesicular.
Los datos quirúrgicos han incluido anomalías como colecistitis crónica, hipertrofia de músculo vesicular, estenosis notable del conducto cístico o estas dos últimas anomalías juntas. Algunos de los pacientes pudieran tener también el antecedente de vesiculopatía. Pueden emplearse los siguientes criterios para identificar a los pacientes con colecistopatía alitiásica. 1. Episodios recurrentes de dolor en el cuadrante superior derecho con las características del dolor de origen biliar. 2. Gammagrafía vesicular con colecistoquinina anormal, con una fracción de eyección vesicular inferior a 40%. Y 3. La infusión de colecistoquinina provoca la reaparición del dolor en el paciente. Un dato más serio, la identificación de una vesícula agrandada en la ecografía. Por último, hay que señalar que la disfunción del esfínter de Oddi puede producir también dolor recurrente en el cuadrante superior derecho y alteraciones en la gammagrafía vesicular con colecistoquinina. Colecistitis enfisematosa. Se considera que la denominada colecistitis enfisematosa comienza como una colecistitis aguda, litiásica o alitiásica, seguida de isquemia o gangrena de la pared vesicular y de infección por microorganismos productores de gas. Las bacterias cultivadas con mayor frecuencia en estas circunstancias son anaerobias, como Clostridium weichii o Clostridium perfringens, y aerobias como E. coli. Esta enfermedad ocurre con mayor frecuencia en varones ancianos y en pacientes con diabetes mellitus. Las manifestaciones clínicas son prácticamente indistinguibles de las de la colecistitis no gaseosa. El diagnóstico suele hacerse por medio de radiografía simple de abdomen, que muestra gas en el interior de la luz vesicular, el cual diseca la pared vesicular y forma un anillo gaseoso o bien se extiende hacia los tejidos perivesiculares. La morbimortalidad de la colecistitis enfisematosa es considerable. Es obligado el tratamiento quirúrgico inmediato, junto con la antibiótico-terapia adecuada. Colecistitis crónica. La inflamación crónica de la pared vesicular se asocia casi siempre a la presencia de cálculos en la vesícula y se considera una consecuencia de episodios repetidos de colecistitis aguda o subaguda o de la irritación mecánica persistente de la pared vesicular. Se detectan bacterias en la bilis en más del 25% de pacientes con colecistitis crónica. Es probable que la presencia de bilis infectada en un sujeto con colecistitis crónica a quien se practica colecistectomía programada no agrave el riesgo operatorio. La colecistitis crónica puede ser asintomática durante años, evolucionar hasta una vesiculopatía sintomática o colecistitis aguda, o bien acompañarse de complicaciones en el inicio, véase más adelante en este capítulo. Complicaciones de la colecistitis. Empiema e hidropesía. El empiema de la vesícula suele ser consecuencia del avance de la colecistitis aguda con obstrucción persistente del conducto cístico hacia la sobreinfección de la bilis estancada por una bacteria piógena. El cuadro clínico es similar al de la colangitis, con fiebre alta, dolor intenso en el cuadrante superior derecho, leucocitosis marcada y a menudo postración. El empiema de la vesícula implica un riesgo alto de septicemia por gram negativos o perforación vesicular. Debe efectuarse una intervención quirúrgica urgente con la adecuada protección antibiótica en cuanto se sospeche el diagnóstico. La hidropesía o mucocele vesicular puede deberse también a la obstrucción prolongada del conducto cístico, en general por un cálculo único de gran tamaño. En este caso, la luz de la vesícula obstruida se distiende de manera gradual, ya sea por la acumulación de moco, mucocele, o de un trasudado líquido, hidropesía, producido por las células del epitelio de la mucosa. La exploración física muestra una masa visible que se palpa con facilidad e indolora, que con frecuencia rebasa el cuadrante superior derecho y llega hasta la fosa ilíaca derecha. El paciente con hidropesia vesicular suele estar asintomático, aunque también puede presentar dolor crónico en el cuadrante superior derecho.
Está indicada la colecistectomía, puesto que el trastorno puede complicarse con empiema, perforación o gangrena. Gangrena y perforación. La gangrena de la vesícula se debe a isquemia de su pared y a necrosis tísica completa o en focos. Suele ser consecuencia de distensión acentuada de la vesícula, vasculitis, diabetes mellitus, empiema o torsión que origina oclusión arterial. A menudo la gangrena facilita la perforación de la vesícula, pero esta alteración puede aparecer sobre una colecistitis crónica sin existir signos premonitorios de alarma. Casi siempre las perforaciones localizadas son limitadas por el epiplón o por adherencias generadas por episodios recurrentes de inflamación de la vesícula. La sobreinfección bacteriana del contenido extravasado de la vesícula induce la formación de abscesos. El mejor tratamiento en la mayoría de los pacientes es la colecistectomía, pero algunos sujetos graves pueden controlarse con colecistostomía y drenaje del absceso. La perforación libre es menos frecuente, pero tiene una tasa de mortalidad cercana al 30%. Estos pacientes pueden experimentar un alivio brusco pero transitorio del dolor en el cuadrante superior derecho cuando se descomprime la vesícula distendida, seguido de signos de peritonitis generalizada. Formación de fístulas e íleo biliar. La inflamación con formación de adherencias puede originar la fistulización de un órgano adyacente que se haya adherido a la vesícula. Las fístulas del duodeno son las más frecuentes, seguidas por las que afectan al ángulo hepático del colon, el estómago o el yeyuno, la pared abdominal y la pelvis renal. Se han detectado fístulas bilioentéricas clínicamente silenciosas que complican la colecistitis crónica hasta en 5% de los enfermos sometidos a colecistectomía. Las fístulas colecistoentéricas asintomáticas pueden diagnosticarse en ocasiones al detectar gas en el árbol biliar en radiografías simples de abdomen. Los estudios con contraste de bario o la endoscopia del tubo digestivo superior o del colon pueden poner de manifiesto la fístula. El tratamiento en los pacientes sintomáticos suele ser la colecistectomía, con exploración del conducto colédoco y cierre del trayecto fistuloso. El íleo biliar es una obstrucción intestinal mecánica debida al paso de un gran cálculo biliar a la luz intestinal. El cálculo suele penetrar en el duodeno a través de una fístula colecistoentérica establecida a ese nivel. El lugar donde se produce la obstrucción por el cálculo impactado suele ser la válvula ileocecal, siempre que el calibre del intestino delgado sea normal. La mayoría de los pacientes no refiere antecedentes de síntomas biliares ni manifiesta alteraciones sugerentes de colecistitis o fistulización. Se considera que los cálculos grandes, mayores a 2.5 centímetros de diámetro, predisponen a la formación de fístulas debido a la erosión gradual del fondo vesicular. En algunas ocasiones, el diagnóstico se confirma por medio de radiografía simple de abdomen, por ejemplo, en caso de obstrucción de intestino delgado con gas en el árbol biliar, pneumobilia, y un cálculo biliar calcificado ectópico, o estudio gastrointestinal con bario, fístula colecistoduodenal con obstrucción del intestino delgado a la altura de la válvula ileocecal. La laparotomía con extracción del cálculo o propulsión de este hacia el colon es el procedimiento preferido para aliviar la obstrucción. Debe realizarse también la evacuación de los cálculos de gran tamaño que contenga la vesícula. En general, no se debe actuar sobre la vesícula y su conexión con el intestino. Leche cálcica y vesícula de porcelana. Pueden segregarse sales de calcio a la luz vesicular en concentración suficiente para que el calcio precipite y se produzca una opacificación difusa e imprecisa de la bilis, o bien un efecto de velo en la radiografía simple de abdomen. Esta alteración, conocida como leche cálcica o bilis calcárea, suele carecer de importancia clínica, pero de detectarse, se recomienda realizar una colecistectomía porque la leche cálcica suele depositarse en vesículas hidrópicas.
En la alteración denominada vesícula de porcelana, se puede detectar en la radiografía simple de abdomen el depósito de sales de calcio en el seno de la pared de una vesícula afectada por una inflamación crónica. Se recomienda la colecistectomía en todos los pacientes con vesícula de porcelana porque en un porcentaje alto de casos, este dato parece tener relación con el desarrollo posterior de carcinoma de la vesícula biliar. Tratamiento. Colecistitis aguda. Tratamiento médico. Aunque la base del tratamiento de la colecistitis aguda y de sus complicaciones sigue siendo la cirugía, puede ser necesario un periodo de estabilización en el hospital antes de llevar a cabo la colecistectomía. Hay que eliminar la ingestión oral y pueden estar indicadas la aspiración nasogástrica, la sustitución de la pérdida de volumen extracelular y la corrección de las alteraciones electrolíticas. La analgesia suele tratarse con meperidina o con antiinflamatorios no esteroideos, como el ketorolaco, o con opioides, como la morfina e hidromorfona, que suelen emplearse para la analgesia. En general, están indicados los antibióticos intravenosos a los pacientes con colecistitis aguda grave, incluso aunque en las fases iniciales del proceso inflamatorio no se haya producido aún la sobreinfección bacteriana de la bilis. La antibioticoterapia se guía por la identidad de los microorganismos más comunes que quizá intervengan, que son E. coli, especies de Klebsiella y especies de Streptococos. Los antibióticos eficaces incluyen piperacilina con tazobactam, ceftriaxona más metronidazol y levofloxacina más metronidazol. Conviene agregar un fármaco como el metronidazol, que es activo contra anaerobios si se sospecha colecistitis gangrenosa o enfisematosa. El imipenem meropenem es un antibiótico parenteral potente que provee una protección de amplio espectro contra bacterias que ocasionan colangitis ascendente. Sin embargo, debe reservarse para las infecciones letales más graves cuando han fracasado otros esquemas. Capítulo 156. Las complicaciones posoperatorias, como infección de la herida, formación de absceso o septicemia, se reducen en pacientes tratados con antibióticos. Tratamiento quirúrgico. El momento óptimo para la intervención quirúrgica en los pacientes con colecistitis aguda depende de su estabilización. La tendencia predominante es la intervención inmediata, en parte por las presiones para reducir la estancia hospitalaria. Tal vez la colecistectomía o la colecistostomía de urgencia son adecuadas en la mayoría de los enfermos en los que existe la sospecha o la certeza de que se ha producido una complicación de la colecistitis aguda, como empiema, colecistitis enfisematosa o perforación. Los pacientes con colecistitis aguda no complicada se someten a una colecistectomía laparoscópica programada lo antes posible, de preferencia en las primeras 42 a 72 horas después del diagnóstico. La tasa de complicaciones no aumenta en los pacientes que se someten a una colecistectomía rápida en lugar de una tardía más de 6 semanas después del diagnóstico. Es preferible practicar una intervención tardía en 1. Pacientes cuya situación clínica general implique un riesgo inaceptable en caso de cirugía precoz. Y 2. Pacientes en quienes el diagnóstico de colecistitis aguda sea dudoso. La colecistectomía precoz, dentro de las 72 horas, es el tratamiento de elección en la mayoría de los enfermos con colecistitis aguda. Las cifras de mortalidad de la colecistectomía de urgencia en la mayor parte de los centros van de 1 a 3%, en tanto que el riesgo de muerte por colecistectomía programada o precoz se aproxima al 0.5% en los pacientes de menos de 60 años. Por supuesto, el riesgo quirúrgico aumenta si existen enfermedades de otros órganos o sistemas relacionadas con la edad y en presencia de complicaciones a corto o a largo plazos de la enfermedad vesicular. Los pacientes debilitados o graves con colecistitis deben ser tratados con colecistostomía y colocación de un tubo de drenaje en la vesícula. La colecistectomía programada puede entonces aplazarse.
Complicaciones postcolecistectomía. Estas incluyen atelectasias y otras alteraciones pulmonares, formación de abscesos, a menudo subfrénicos, hemorragias internas o externas, fístulas bilioentéricas y escapes de bilis. La ictericia puede poner de manifiesto la absorción de la bilis contenida en una acumulación de líquido intraabdominal tras un escape biliar o una obstrucción mecánica del conducto colédoco por un cálculo retenido, coágulos de sangre en su luz o compresión extrínseca. En términos generales, la colecistectomía es una cirugía muy eficaz que consigue un alivio completo o casi completo de los síntomas preoperatorios en 75 a 90% de los casos. La causa más frecuente de síntomas persistentes después de la colecistectomía es una enfermedad extrabiliar que no había sido detectada. Por ejemplo, esofagitis por reflujo, enfermedad ulcerosa péptica, pancreatitis o más a menudo síndrome de intestino irritable. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de pacientes, es una alteración de la vía biliar extrahepática la que ocasiona la persistencia de los síntomas. Estos síndromes post-colecistectomía pueden obedecer a 1. Estenosis biliares. 2. Cálculos biliares retenidos. 3. Síndrome de muñón del conducto cístico. 4. Estenosis o discinesia del esfínter de Oddi. O 5. Diarrea o gastritis inducida por sales biliares. Síndrome de muñón del conducto cístico. Cuando la colangiografía no mostraba los cálculos retenidos en pacientes sometidos a colecistectomía, era común atribuirlos a una enfermedad en un muñón largo, mayor a 1 centímetro, del conducto cístico, síndrome de muñón del conducto cístico, la presencia de síntomas similares a los del cólico biliar o la colecistitis. Sin embargo, un análisis cuidadoso revela que las alteraciones post-colecistectomía son imputables a otras causas en la mayoría de los pacientes a quienes el complejo sintomático se atribuyó en un principio a la existencia de un muñón largo del conducto cístico. Así, hay que investigar en forma exhaustiva otros factores en la producción de los síntomas post-colecistectomía antes de adscribirlos al síndrome de muñón largo del conducto cístico. Estenosis papilar, disquinesia del esfínter de Oddi y disquinesia biliar. Los síntomas de cólico biliar acompañados de signos de obstrucción biliar recurrente, intermitente, pueden ser producidos por colecistopatía alitiásica, estenosis del esfínter de Oddi o disquinesia de dicho esfínter. Se considera que la estenosis papilar se debe a inflamación aguda o crónica de la ampolla de Vater o a hiperplasia glandular del segmento papilar. Se han propuesto 5 criterios para definir la estenosis papilar. 1. Dolor de la porción superior del abdomen, en general en cuadrante superior derecho o epigastrio. 2. Pruebas hepáticas anormales. 3. Dilatación de la vía biliar principal en el estudio con colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o colangiopancreatografía por resonancia. 4. Retraso mayor a 45 minutos en el vaciamiento del material de contraste del conducto biliar. Y 5. Incremento de la presión basal del esfínter de Oddi. Después de la exclusión de colecistopatía acalculosa, el tratamiento consiste en esfinteroplastía endoscópica o quirúrgica para asegurar la permeabilidad de la porción distal de la vía biliar y de los conductos pancreáticos. Cuantos más criterios de los antes expuestos estén presentes, tanto mayor es la probabilidad de que un paciente tenga un grado de estenosis papilar que justifique su corrección. En general, los factores que se consideran como indicaciones para la esfinterotomía son: 1. Duración prolongada de los síntomas. 2. Falta de respuesta al tratamiento sintomático. 3. Existencia de limitaciones graves. Y 4. Que el paciente la prefiera a la cirugía, siempre que comprenda con claridad los riesgos de uno y otro métodos. Los trastornos biliares por discinesia del esfínter de Oddi se caracterizan por 3 criterios. 1. Dolor de tipo biliar. 2. Ausencia de cálculos u otras anomalías biliares. Y 3.
elevación de las enzimas hepáticas o dilatación de la vía biliar común, pero no ambas. En este contexto, la gammagrafía hepatobiliar o la manometría del esfínter de Oddi pueden apoyar el diagnóstico. La presencia de alteración de las enzimas hepáticas y la dilatación de la vía biliar común pueden hacer surgir la sospecha de obstrucción. Los posibles mecanismos para considerar disfunción del esfínter de Oddi son espasmo del esfínter, desinervación sensitiva que origina hipertonía y alteraciones en la secuencia o la frecuencia de las ondas de contracción esfinteriana. Cuando un estudio exhaustivo no ha logrado detectar otras causas del dolor y los datos colangiográficos y manométricos sugieren un diagnóstico de discinesia biliar, se ha propuesto el tratamiento médico con nitritos o anticolinérgicos para inducir la relajación farmacológica del esfínter, pero no se ha valorado en estudios clínicos detallados. La esfinterotomía biliar endoscópica o la esfinteroplastia quirúrgica está indicada en los pacientes que no responden a un intento de tratamiento médico de 2 o 3 meses, en especial si las presiones basales del esfínter de Oddi están elevadas. Casi 45% de tales pacientes tienen alivio del dolor a largo plazo después de esfinterotomía biliar endoscópica. Esta técnica se ha convertido en el procedimiento de elección para extraer cálculos de la vía biliar y para tratar otros problemas biliares y pancreáticos. Diarrea y gastritis inducidas por sales biliares. Los pacientes posoperados de colecistectomía pueden presentar signos y síntomas de gastritis que se han atribuido a reflujo duodenogástrico de la bilis. Sin embargo, no existen datos seguros de que aumente la incidencia de gastritis biliar con la extirpación quirúrgica de la vesícula. La colecistectomía induce cambios persistentes en el tránsito intestinal, que afectan de manera notable los hábitos intestinales. La colecistectomía acorta el tiempo de tránsito intestinal al acelerar el paso del bolo fecal a través del colon, en especial el ascendente, con lo que se provoca un incremento de la pérdida fecal de ácidos biliares y un cambio de su composición hacia ácidos biliares secundarios que favorecen la aparición de diarrea, es decir, de ácido desoxicólico. La diarrea, que es suficientemente intensa, más de 3 deposiciones líquidas por día, se puede clasificar como diarrea post-colecistectomía y se observa en 5 a 10% de los pacientes sometidos a esta cirugía de forma programada. El tratamiento con un fármaco secuestrador de ácidos biliares, como la colestiramina o colestipol, con frecuencia es eficaz para aliviar la diarrea. Colecistosis hiperplásicas. La denominación colecistosis hiperplásicas se utiliza para definir un grupo de alteraciones de la vesícula caracterizadas por proliferación excesiva de componentes hísticos normales. La adenomiomatosis se caracteriza por proliferación benigna del epitelio de la superficie vesicular, que muestra combinaciones variables de formaciones glanduloides, senos extramurales, estenosis transversales o formación de nódulos fúndicos, adenoma o adenomioma. La colesterolosis se caracteriza por el depósito anormal de lípidos, en especial ésteres de colesterol, dentro de los macrófagos en la lámina propia de la pared vesicular. En su forma difusa, vejiga en fresa, la mucosa vesicular tiene color rojo ladrillo salpicado de manchitas lipídicas de color amarillo intenso. La forma localizada muestra pólipos colesterólicos únicos o múltiples que tachonan la pared vesicular. Existen cálculos vesiculares de colesterol casi en la mitad de los casos. Tanto en la adenomiomatosis como en la colesterolosis está indicada la colecistectomía si son sintomáticas o si hay colelitiasis. La prevalencia de pólipos vesiculares en la población de adultos es de alrededor del 1 al 4% y predomina de manera notable en varones. Los tipos de pólipos de la vesícula biliar incluyen pólipos de colesterol, adenomiomas, pólipos inflamatorios y adenomas poco comunes. Se han observado en un lapso quinquenal
Pocos cambios significativos en sujetos asintomáticos con pólipos vesiculares menores a 6 milímetros de diámetro y pocos cambios en los pólipos de 7 a 9 milímetros. Se recomienda practicar colecistectomía en enfermos sintomáticos y también en pacientes asintomáticos mayores de 50 años de edad o en aquellos cuyos pólipos tienen mayor a 10 milímetros de diámetro o se acompañan de cálculos o crecimiento de pólipos en la ecografía seriada. Enfermedades de las vías biliares. Anomalías congénitas. Atresia e hipoplasia biliar. Las lesiones atrésicas e hipoplásicas de los conductos biliares extrahepáticos y de los intrahepáticos de mayor calibre son las alteraciones biliares con importancia clínica más frecuentes en la primera infancia. El cuadro clínico es el de una ictericia obstructiva grave durante el primer mes de vida, con heces pálidas. Si se sospecha atresia de vías biliares con base en los datos clínicos, de laboratorio y de los estudios de imagen, el diagnóstico se confirma con la exploración quirúrgica y la colangiografía operatoria. Alrededor del 10% de los casos de atresia biliar es susceptible de tratamiento con coledocoyeyunostomía en Y de Roux. Se realiza un procedimiento de Kasai, portoenterostomía hepática, en un intento por restablecer en forma parcial el flujo biliar. La mayoría de los pacientes, incluso aquellos en quienes la anastomosis enterobiliar tuvo éxito, sufre, a la larga, colangitis crónica, fibrosis hepática extensa e hipertensión portal. Quistes del colédoco. El conducto colédoco puede presentar una dilatación quística que afecta su porción libre, lo que origina un quiste, o bien su segmento intraduodenal, que induce la formación de un divertículo. En esta última situación, el reflujo crónico de jugo pancreático hacia el árbol biliar puede producir inflamación y estenosis de los conductos biliares extrahepáticos, algo que resulta en colangitis u obstrucción biliar. Debido a que el proceso puede ser gradual, alrededor del 50% de los pacientes inicia los síntomas después de los 10 años de edad. El diagnóstico puede hacerse por medio de ecografía, tomografía abdominal, colangiopancreatografía por resonancia o colangiografía. Solo la tercera parte de los pacientes muestra la tríada clásica de dolor abdominal, ictericia y tumoración abdominal. La detección ecográfica de un quiste separado de la vesícula debe sugerir el diagnóstico de quiste de colédoco, que puede confirmarse si se demuestra la entrada de los conductos biliares extrahepáticos en el seno del quiste. El tratamiento quirúrgico consiste en la extirpación del quiste y en el establecimiento de una anastomosis bilioentérica. Los pacientes con quistes del colédoco corren un gran riesgo de padecer después un colangiocarcinoma. Ectasia biliar congénita. La dilatación de los conductos biliares intrahepáticos puede afectar los conductos biliares de mayor calibre, enfermedad de Caroli, los conductos interlobulillares e intralobulillares, fibrosis hepática congénita, o unos y otros. En la enfermedad de Caroli, las manifestaciones clínicas consisten en colangitis recurrente, formación de abscesos en el seno y alrededor de los conductos afectados, y, en algunas ocasiones, formación de cálculos en el interior de los conductos biliares intrahepáticos ectásicos. La ecografía, la resonancia y la tomografía son de gran utilidad diagnóstica para demostrar dilatación quística de los conductos intrahepáticos. Por lo regular, se inicia antibiótico-terapia inmediata en un intento de limitar la frecuencia y gravedad de las crisis recurrentes de colangitis. Es muy frecuente que la enfermedad progrese hasta cirrosis biliar secundaria con hipertensión portal, obstrucción biliar extrahepática, colangiocarcinoma o episodios recurrentes de septicemia con formación de absceso en el hígado. Coledocolitiasis. Fisiopatología y manifestaciones clínicas. El paso de cálculos biliares a la vía biliar ocurre en casi 10 a 15% de los pacientes con colelitiasis.
La incidencia de cálculos en la vía biliar común se incrementa conforme avanza la edad del paciente, de forma que hasta 25% de los pacientes de edad avanzada puede tener un cálculo en el colédoco al momento de la colecistectomía. Los cálculos biliares no detectados permanecen en la vía biliar en 1 a 5% de los pacientes sometidos a colecistectomía. La abrumadora mayor parte de cálculos en la vía biliar son cálculos de colesterol formados en la vesícula biliar, los cuales pasan hacia la vía biliar extrahepática a través del conducto cístico. Los cálculos primarios que se originan de novo en los conductos suelen ser cálculos de pigmento pardos que se desarrollan en pacientes con 1. Parasitosis hepatobiliar o colangitis crónica recurrente. 2. Anomalías congénitas de la vía biliar, en especial enfermedad de Caroli. 3. Dilatación, esclerosis o estenosis de la vía biliar. O 4. Un defecto del gen MDR3 ABCB4 que conduce a alteración de la secreción de fosfolípidos. Bajas concentraciones de fosfolípidos asociado con fosfolípidos que causan colelitiasis. Los cálculos en la vía biliar común pueden cursar asintomáticos por años. Pueden ser evacuados de manera espontánea hacia el duodeno o, más a menudo, pueden presentarse con cólico biliar o sus complicaciones. Complicaciones. Colangitis. Esta puede ser aguda o crónica, y sus síntomas se deben a la inflamación, que en general se debe a una obstrucción al menos parcial del flujo de la bilis. En alrededor del 75% de los cultivos de bilis de los pacientes con colangitis aguda se recuperan bacterias al poco tiempo de aparecer los síntomas. La presentación característica de la colangitis aguda consiste en cólico biliar, ictericia y fiebre séptica con escalofríos, triada de Charcot. Los hemocultivos suelen ser positivos y es típico que haya leucocitosis. La colangitis aguda no supurativa es la forma más habitual y puede responder de manera relativamente rápida a las medidas de apoyo y al tratamiento antibiótico. En la colangitis aguda supurativa, sin embargo, la presencia de pus a presión en un sistema ductal obstruido por completo origina síntomas de toxicosis grave, confusión mental, estupor, bacteriemia y choque séptico. La respuesta a los antibióticos como tratamiento exclusivo en estas circunstancias es relativamente escasa. Con frecuencia aparecen abscesos hepáticos múltiples y la mortalidad se aproxima al 100%, salvo que por medio de endoscopia o cirugía se siga en el que se con rapidez la causa de la obstrucción y se drene la bilis infectada. El tratamiento endoscópico de la colangitis bacteriana es tan eficaz como la intervención quirúrgica. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía endoscópica es segura y constituye el procedimiento de primera elección tanto para establecer un diagnóstico definitivo, tanto para proporcionar un tratamiento eficaz. Ictericia obstructiva. La obstrucción gradual del conducto colédoco a lo largo de semanas o meses suele producir prurito o ictericia como manifestaciones iniciales, sin que existan síntomas de cólico biliar o de colangitis. Puede aparecer ictericia indolora en pacientes con coledocolitiasis, pero esta manifestación es mucho más característica de la obstrucción biliar secundaria a un tumor maligno de la cabeza del páncreas, los conductos biliares o la ampolla de Vater. En los pacientes cuya obstrucción biliar es secundaria a coledocolitiasis, a menudo se observa colecistitis crónica litásica asociada, y en esta situación, la vesícula biliar es relativamente poco distensible. La ausencia de una vesícula palpable en la mayoría de los enfermos con obstrucción biliar por cálculos en la vía biliar es la base de la ley de Courvoisier. Esto es, que la presencia de una vesícula palpable y agrandada hace pensar que la obstrucción biliar es secundaria a un tumor maligno más que a una enfermedad litásica. La obstrucción biliar provoca dilatación progresiva de los conductos biliares intrahepáticos conforme aumenta la presión dentro del árbol biliar. El flujo de la bilis hepática se ve interrumpido,
y la regurgitación de la bilirrubina conjugada a la sangre produce ictericia asociada a orina oscura, bilirrubina, y heces poco pigmentadas, acolia. Se debe sospechar la existencia de cálculos en el conducto colédoco en todo paciente con colecistitis cuya concentración sérica de bilirrubina rebase los 85.5 micromol por litro, 5 miligramos por 100 mililitros. La concentración máxima de bilirrubina no suele superar los 256.5 micromol por litro, 15 miligramos 100 mililitros en individuos con coledocolitiasis, salvo que exista una hepatopatía o nefropatía asociada o algún otro trastorno que favorezca la hiperbilirrubinemia intensa. Concentraciones de bilirrubina sérica mayor a 342 micromol por litro, 20 miligramos por 100 mililitros, deben sugerir la posibilidad de obstrucción neoplásica. La fosfatasa alcalina sérica está alta casi siempre en la obstrucción biliar. Con frecuencia, el aumento de la fosfatasa alcalina precede a la aparición clínica de la ictericia y puede ser la única anomalía en los análisis habituales de función hepática. Las transaminasas pueden elevarse de 2 a 10 veces, en especial si la obstrucción ha sido de inicio agudo. Después de eliminar el proceso obstructivo, los incrementos de las aminotransferasas suelen normalizarse de manera rápida, mientras que la concentración sérica de bilirrubina puede tardar de 1 a 2 semanas en llevarlo a cabo. El incremento de la fosfatasa alcalina suele ceder en forma lenta y ocurre poco después de la disminución de bilirrubina en suero. Pancreatitis. Las alteraciones del árbol biliar son los procesos detectados con mayor frecuencia en los pacientes con pancreatitis aguda no alcohólica. Los signos bioquímicos de inflamación pancreática complican 15% de los casos de colecistitis aguda y más de 30% de los de coledocolitiasis. El factor común en ambos casos parece ser el paso de cálculos a través del conducto biliopancreático. Se debe sospechar pancreatitis concomitante en los pacientes con síntomas de colecistitis en los que existe 1. Dolor de espalda o a la izquierda de la línea abdominal media. 2. Vómito prolongado con hilo paralítico. O 3. Derrame pleural, en especial si es izquierdo. El tratamiento quirúrgico de la litiasis biliar suele acompañarse de la resolución de la pancreatitis. Cirrosis biliar secundaria. Esta puede complicar la obstrucción prolongada o intermitente de las vías biliares, haya o no colangitis recurrente. Aunque esta complicación puede apreciarse en pacientes con coledocolitiasis, es más frecuente en casos de obstrucción prolongada por estenosis o neoplasia. Una vez establecida, la cirrosis biliar secundaria puede seguir avanzando aunque se elimine el proceso obstructivo y su progresión a cirrosis hepática grave puede originar hipertensión portal o insuficiencia hepática y muerte. La obstrucción biliar prolongada puede verse complicada también por una deficiencia clínicamente importante de las vitaminas A, D, E y K. Diagnóstico y tratamiento. En términos generales, el diagnóstico de coledocolitiasis se establece por medio de una colangiografía, cuadro 339-3, ya sea preoperatoria, mediante una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, figura 339-2C, o por medio de una colangiopancreatografía por resonancia, o en el transoperatorio durante la cirugía. Hasta 15% de los pacientes sometidos a colecistectomía tiene cálculos en la vía biliar principal. Cuando se sospechan cálculos en el colédoco antes de la colecistectomía laparoscópica, el método preferido es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica preoperatoria con papilotomía endoscópica y extracción del cálculo. No solo permite eliminar los cálculos, sino también ayuda a definir la anatomía del árbol biliar en relación con el cístico. Los cálculos del colédoco se sospechan en pacientes con litiasis biliar que tienen algunos de los siguientes factores de riesgo. 1. Un antecedente de ictericia o pancreatitis. 2. Pruebas anormales de funcionamiento hepático. Y 3. Datos ecográficos de dilatación del colédoco o cálculos en el conducto.
Como alternativa, cuando la colangiografía transoperatoria revela retención de cálculos, se lleva a cabo la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica posoperatoria. Es de esperar que se reduzca más la necesidad de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica preoperatoria a medida que mejoran las técnicas laparoscópicas para la exploración de las vías biliares. El uso generalizado de la colecistectomía laparoscópica y de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica ha reducido la incidencia de enfermedades complicadas del árbol biliar y la necesidad de realizar coledocolitotomías, así como de drenar por medio de una sonda en T los conductos biliares. La esfinterotomía endoscópica, seguida de la salida espontánea, o bien de la extracción de los cálculos, representa el método de elección en el tratamiento de los pacientes con cálculos en la vía biliar principal, sobre todo en los ancianos o en los de alto riesgo. Traumatismos, estenosis y hemobilia. Las estenosis benignas de los conductos biliares extrahepáticos son consecuencia de traumatismos quirúrgicos en la mayoría de los casos y acontecen en una de cada 500 colecistectomías. Las estenosis pueden manifestarse como pérdida de bilis o formación de abscesos en el posoperatorio inmediato, o como obstrucción biliar o colangitis hasta 2 o más años después del traumatismo que las causó. El diagnóstico se efectúa por medio de colangiografía endoscópica o percutánea. El cepillado endoscópico de las estenosis biliares es un método eficaz para establecer la naturaleza de la lesión y es más fiable que la citología biliar aislada. Cuando se obtiene una citología exfoliativa positiva, el diagnóstico de estenosis neoplásica queda confirmado. Este método cobra especial importancia en pacientes con colangitis esclerosante primaria, que están predispuestos a padecer colangiocarcinomas. Normalmente, un cirujano experto logra corregir el trastorno por medio de una anastomosis entre el conducto y el intestino, aunque las tasas de mortalidad por complicaciones quirúrgicas, colangitis recurrente o cirrosis biliar secundaria son elevadas. La hemobilia puede ser consecuencia de una lesión traumática o quirúrgica del hígado o de las vías biliares, de la rotura intraductal de un absceso hepático o de un aneurisma de la arteria hepática, de la hemorragia de un tumor biliar o hepático o de complicaciones mecánicas de coledocolitiasis o de parasitosis hepatobiliares. Procedimientos diagnósticos como biopsia hepática o colangiografía percutánea transhepática o la inserción transhepática de un catéter de drenaje biliar pueden producir también hemobilia. Los pacientes se presentan a menudo con la tríada clásica de cólico biliar, ictericia obstructiva y melena o sangre oculta en heces. El diagnóstico se basa a veces en los signos colangiográficos de coágulos de sangre en el árbol biliar, pero puede ser necesario confirmarlo por medio de una angiografía selectiva. Aunque los casos leves de hemobilia pueden resolverse sin necesidad de cirugía, con frecuencia hay que proceder a la ligadura quirúrgica del vaso sangrante. Compresión extrínseca de las vías biliares. En ocasiones, se puede producir una obstrucción biliar parcial o completa como consecuencia de la compresión extrínseca de las vías biliares. La causa más frecuente de esta modalidad de ictericia obstructiva es el carcinoma de la cabeza del páncreas. También puede producirse obstrucción biliar como complicación de una pancreatitis aguda o crónica o debido a la afectación de los ganglios linfáticos del hilo hepático por un linfoma o un carcinoma metastásico. Este último trastorno debe diferenciarse de la colestasis secundaria a la infiltración tumoral masiva del hígado. Parasitosis hepatobiliares. La infestación del árbol biliar por helmintos adultos o sus huevos puede producir una colangitis piógena crónica recurrente, con o sin abscesos hepáticos múltiples, cálculos biliares u obstrucción biliar. Esta alteración es relativamente rara, pero se observa en habitantes del sur de China y otras zonas del sudeste asiático. Los parásitos más habituales son trematodos, como Clonorchis sinensis, Opistorchis viverini u Opistorchis felineus y Fasciola hepática.
El árbol biliar puede verse también afectado por la migración intraductal de individuos adultos de Ascaris lumbricoides desde el duodeno, o por la rotura dentro de su luz de quistes hidatúlicos hepáticos, producidos por variedades de Echinococcus. El diagnóstico se establece por medio de colangiografía y por la presencia de los huevos característicos en el análisis de las heces. Cuando hay obstrucción, el tratamiento preferido es la laparotomía bajo cobertura antibiótica, con exploración de la vía biliar principal y un procedimiento de drenaje biliar. Colangitis esclerosante. La colangitis esclerosante primaria o idiopática es un trastorno caracterizado por un proceso progresivo de tipo inflamatorio, esclerosante y obliterante que afecta los conductos biliares extrahepáticos o intrahepáticos. La enfermedad ocurre hasta en 90% de los casos asociada a una enfermedad intestinal inflamatoria, en especial colitis ulcerosa. También puede asociarse con pancreatitis autoinmunitaria, a síndromes de fibroesclerosis multifocal, como la fibrosis retroperitoneal, mediastínica o periureteral, la tiroiditis de Riedel o el pseudotumor de la órbita. La colangitis por inmunoglobulina G4 es una enfermedad de las vías biliares descrita en fecha reciente, cuya causa se desconoce, y se manifiesta por medio de características bioquímicas y colangiográficas idénticas a las de la colangitis esclerosante primaria. A menudo se acompaña de pancreatitis autoinmunitaria y otras enfermedades fibrosantes, y se caracteriza por incremento de la inmunoglobulina G4 sérica e infiltración de células plasmáticas con inmunoglobulina G4 en los conductos biliares y tejido hepático. A diferencia de la colangitis esclerosante primaria, no se acompaña de enfermedad inflamatoria intestinal, y se sospecha cuando se observa elevación de inmunoglobulina G4 sérica y pancreatitis inexplicable. El tratamiento inicial de elección son los glucocorticoides. Una vez que se suspenden los esteroides, en especial cuando existe una estenosis proximal, la enfermedad a menudo recurre. En algunos casos, es necesario prolongar el tratamiento con glucocorticoides, azatioprina o ambos, después de una recaída o cuando la respuesta es inadecuada. Capítulo 341. Los pacientes con colangitis esclerosante primaria suelen mostrar síntomas y signos de obstrucción biliar crónica o intermitente, dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, ictericia, prurito o colangitis aguda. En fases tardías pueden aparecer obstrucción biliar completa, cirrosis biliar secundaria, insuficiencia hepática o hipertensión portal con varices sangantes. El diagnóstico suele realizarse al detectar estenosis multifocales, difusamente distribuidas, con segmentos intermedios de conductos normales o dilatados, lo que produce en la colangiografía un aspecto de rosario, figura 339-2D. Si se sospecha este trastorno, quizá las técnicas colangiográficas de elección son la colangiopancreatografía por resonancia y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Una vez establecido el diagnóstico de colangitis esclerosante, es necesario investigar la existencia de posibles enfermedades asociadas, en especial de enfermedad intestinal inflamatoria crónica. En un estudio reciente, se describe la evolución natural y el desenlace de 305 pacientes de origen sueco con colangitis esclerosante primaria. 134, 44%, se encontraban asintomáticos en el momento del diagnóstico y, como parece lógico, tuvieron una tasa de supervivencia significativamente más alta. Los factores independientes predictivos de mal pronóstico fueron edad, concentración de bilirrubina sérica y presencia de cambios histológicos hepáticos. En 24 pacientes, 8%, se encontró colangiocarcinoma. La enfermedad intestinal inflamatoria estaba muy asociada a la colangitis esclerosante primaria, y su prevalencia en la población de este estudio fue de 81%.
El síndrome de cirrosis biliar primaria, añadido a hepatitis autoinmunitaria, se caracteriza por manifestaciones clínicas, bioquímicas e histológicas de hepatitis autoinmune y por manifestaciones colangiográficas de cirrosis biliar primaria. La colangitis esclerosante primaria de conductos finos se define por la presencia de colestasis crónica y una imagen histológica hepática compatible con colangitis esclerosante primaria, pero con datos normales en el colangiograma. La colangitis esclerosante primaria de conductos finos se detecta en alrededor del 5% de los individuos con colangitis esclerosante primaria, y puede representar una etapa más temprana de colangitis esclerosante primaria, que conlleva un pronóstico mucho mejor a largo plazo. Sin embargo, la enfermedad puede progresar hasta la forma clásica de colangitis esclerosante primaria, hepatopatía terminal o ambas posibilidades y obligar más adelante a realizar trasplante de hígado. En pacientes con SIDA es posible demostrar, por medio de colangiopancreatografía, cambios de muy diversa índole en las vías biliares, así como obstrucción de conductos pancreáticos y a veces pancreatitis. Capítulo 197. Además, las lesiones en las vías biliares en pacientes con SIDA incluyen infección y cambios colangiopancreatográficos semejantes a los de la colangitis esclerosante primaria. 1. Ataque difuso exclusivamente de los conductos biliares intrahepáticos. 2. Afectan de la misma forma a los conductos intrahepáticos y extrahepáticos. 3. Estenosis de la ampolla de Vater. 4. Estenosis de la porción intrapancreática del colédoco. Y 5. Afectación del conducto de Wirsung o pancreático. Los microorganismos infecciosos que participan son Cryptosporidium, Mycobacterium avium intracellulare, Cytomegalovirus, Microsporidia e Isospora. La esfinterotomía por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, aunque a veces conlleva algunos riesgos, permite disminuir de manera considerable el dolor en pacientes con SIDA y estenosis ampollar. Tratamiento: colangitis esclerosante. El tratamiento con colestiramina es útil para controlar los síntomas de prurito, y los antibióticos son beneficiosos si el cuadro clínico se complica con colangitis. Los complementos de vitamina D y de calcio pueden ayudar a evitar la pérdida de masa ósea que se observa con frecuencia en los pacientes con colestasis crónicas. No se ha demostrado eficacia con el tratamiento de glucocorticoides, metotrexato y ciclosporina en la colangitis esclerosante primaria. El ácido ursodesoxicólico en dosis altas, 28-30 mg/kg, no ha sido eficaz en prolongar la supervivencia. En los casos con obstrucción biliar completa o avanzada, estenosis dominante, pueden estar indicadas la dilatación con globo o la colocación de endoprótesis. Solo raras veces está indicada la cirugía. Los intentos de realizar una anastomosis biloentérica o de colocar una endoprótesis pueden verse complicados por colangitis recurrentes y acelerar, de hecho, el proceso estenosante. El pronóstico es desfavorable, con supervivencia media de 9 a 12 años después de establecer el diagnóstico, sin importar el tratamiento empleado. Hay 4 variables que predicen la supervivencia en los pacientes con colangitis esclerosante primaria: edad, concentración de bilirrubina sérica, estadio histológico y presencia de esplenomegalia, y que sirven de base para una calificación del nivel de riesgo. La colangitis esclerosante primaria es una de las indicaciones más frecuentes de trasplante hepático.